Hola, ¿qué tal amigos de Adara? Mi nombre es Diana y el día de hoy vamos a presentarles un nuevo podcast con el tema de alimentación emocional. Y bueno, para dar un poquito de contexto de por qué estamos hablando de este tema, tanto Eric como yo, bueno, me presento. Yo, ya dije mi nombre, soy Diana Laura, pero me dedico a en la consulta de nutrición, en la parte de psiconutrición, tengo una certificación en esa área y actualmente me encuentro estudiando una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Y también tenemos aquí por invitado a el doctor Eric, que me gustaría que él se presentara. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Diana. Bueno, me presento, mi nombre es Eric, soy psicólogo de formación, tengo una maestría en psicología social y, bueno, algunos diplomados en terapia cognitivo-conductual y actualmente estoy haciendo una certificación en ese sentido. Entonces, mezclo de alguna manera la intervención clínica y social. Perfecto, Eric. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy, como les mencionaba ahorita, es de alimentación emocional, porque es un tema que yo creo que ahorita es muy frecuente de ver en la consulta. La verdad es que a mí me llegan muchos pacientes con el tema de que es que yo como muy bien, pero me llega la ansiedad y empiezo a comer descontroladamente. A veces como que no entienden mucho de dónde viene como que este impulso de comer, como de tapar la emoción con la comida. Muchas veces como que ya sabemos el término, pero no se habla tanto al respecto, o sea, no hay tanta información al respecto. Entonces vamos a dar una pequeña introducción, pues primeramente, ¿qué consideras que es el comer emocional? Bueno, quizá valdría la pena separar primero, ¿no? Las dos palabras. Sabemos que la alimentación es una necesidad biológica para nuestra supervivencia, permite el desarrollo, etcétera. Y por otro lado, la experiencia emocional, ¿no? Que es un elemento psicológico en sí. Entonces, hablar de alimentación emocional actualmente hace referencia a cómo, en lugar de atender la alimentación como una necesidad fisiológica necesaria, se toma en cuenta como una especie de sobrecompensación, es decir, tratar de evadir ciertas emociones que pueden ser displacenteras o interpretarse de esa manera, y entonces sustituir de alguna forma con comida lo que podríamos idealmente, digamos, referirnos como una expresión de las emociones adecuadas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para hacer como más hincapié en esta diferencia, porque yo creo que también es una duda muy frecuente en la consulta, ¿cómo sé que tengo un comer emocional? Yo creo que es importante ver que el hambre real se siente diferente a un hambre emocional, porque también pues lo conocemos. O sea, cuando tenemos un hambre real, un hambre fisiológico, yo creo que se siente. O sea, el hambre real, no sé si han pasado más de unas 5 horas sin comer, 6 horas sin comer. Es un hambre que se siente en la boca del estómago, que uno hasta empieza a temblar, le da la cabeza, cada quien lo experimenta diferente, pero es un hambre que se siente y que realmente en ese momento con esa hambre es que deme lo que sea porque yo tengo hambre y no hay como que un antojo específico por algo, por un alimento así de que es que si no es esto, no como, porque en ese momento es lo que sea, ¿no? Y cuando es un comer emocional, sí es como que existe el antojo de algo en específico. Y en cada persona cambia. Hay quien le gusta y se va más por lo dulce, hay quien quiere algo saladito, hay quien quiere algo más picosito, algo más crujiente, como que hay diferentes gustos, pero sí es importante como que hacer hincapié que desde ahí va la diferencia entre un hambre fisiológica a un hambre pues más emocional. Uh-huh. Y quizá también podríamos distinguir digamos, la forma en que se piensa la sensación, ¿no? Por ejemplo, el hambre fisiológica podríamos decir que es paulatina, progresiva, mientras que la sensación emocional asociada al hambre puede ser de un momento a otro, ¿no? Como una sensación incluso de vacío. Uno podría preguntarse, bueno, he comido, tengo una sensación de saciedad, o he comido y sigo sintiendo ese vacío o esa sensación de hambre, pongámoslo entre comillas, ¿no? Quizá eso nos ayudaría a diferenciar, ¿verdad? Sí, claro, y ser muy consistentes con esta diferencia, porque sí me han llegado pacientes que se equivocan en ese pensar de que es que yo como por ansiedad, porque cuando ya empezamos en historia clínica yo empiezo a preguntar por hábitos alimentarios, por frecuencia de consumo de alimentos, por el recordatorio de 24 horas, nos damos cuenta que son pacientes que dejan mucho tiempo sin comer. Entonces ya llega un punto en que, no, pues empiezan a picar bastantes cosas y ellos piensan que es ansiedad, pero esto es una necesidad fisiológica. Por pasar todo el tiempo sin comer, obviamente vamos a tener hambre en algún punto. Y bueno, eso no será como tal la definición de comer emocional, sino es como
la necesidad, o más bien el impulso de comer sin tener la necesidad de satisfacer un hambre biológica, un hambre real. Y bueno, tal vez para quienes nos escuchan y nos observan, valdría la pena preguntarse, hacer un ejercicio, ¿no? Una especie de ensayo durante el día. ¿Qué de lo que se come por hambre? ¿Qué por antojo? ¿Qué se come por compromiso social, no? Es decir, no tengo hambre ni antojo, pero estoy con el grupo de amigas, amigos, y bueno, vamos a tomar un café y me pido un pastel, etcétera. Sí, porque ahí se incorpora también todo un sistema de hábitos y de creencias que pueden influir para luego establecer otras relaciones. Claro, y sí saber identificar cuál es la emoción clave, porque siempre creo que hay emociones claves, tú también, Norta, no lo dirás, pero yo creo que cada persona puede tener una emoción muy clave de que cuando se enoja es cuando va y agarra y deme las frituras, o de que estoy triste, vamos como el cliché de la película, vamos por el helado, ¿no? O la verdad es que estoy muy contento, vamos por el pastelito, vamos a beber, o sea, creo que siempre hay una emoción clave que desde el principio tenemos que saber identificar, porque hasta que no sepamos cuál es esa emoción desencadenante, que yo sé que puede ser más de una, pero hasta que no sepamos cuál es esa emoción, pues no podemos tratarla. Uh-huh. En el proceso de, digamos, de desarrollo y de identificación de las emociones, conforme vamos creciendo, nuestros grupos sociales son importantes en eso, ¿no? Al principio la familia, quizá también cómo nos enseñan a sentirnos y a manejar determinadas situaciones, etcétera. Entonces, cuando tú hablas de esas emociones muy puntuales o específicas, nucleares, a lo que apuntan es a una forma de respuesta que en las personas ya es habitual, ¿no? Si hay determinadas circunstancias que nos llevan a expresarnos y a sentirnos de determinada manera, incluso aún cuando, digamos, no sea esa como la respuesta adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido quizá a que en esas circunstancias vamos a responder así. Entonces, identificar y tratar de asociar la emoción con la respuesta, incluso, bueno, tú lo sabrías mejor, con el alimento específico, la textura, el olor, el sabor, quizá nos permite luego, ya en la intervención, tratar de desaprender un poco y reorganizar, ¿no? Esa estructura. Sí, de hecho lo que te quería preguntar también ahorita era, ¿de dónde viene este comer emocional? ¿Cómo crees que se desemboca este comer emocional? Bueno, quizás suena un poco a cliché, pero es algo multifactorial, ¿no? Entonces podemos hablar, por una parte, sí de una dimensión individual, es decir, cómo la persona, incluso temperamentalmente, puede responder a determinadas estímulos, circunstancias, pero mucho tiene que ver con la dimensión social y el aprendizaje, ¿no? Nosotros sabemos que de acuerdo a diversas sociedades, culturas, tienen una forma de, por llamarlo así en términos actuales, de gestionar las emociones, ¿no? Entonces no es lo mismo el dolor que se siente frente a una pérdida en la sociedad mexicana que lo que se puede sentir en otra sociedad, ¿no? Entonces la manera en cómo aprendemos a aproximarnos, identificar, gestionar las emociones, responder a las circunstancias, es uno de los aspectos. Pero por otro lado también no podemos perder de vista que el comer genera placer, es decir, el comer en sí mismo es un elemento placentero. Entonces, cuando creamos una suerte de asociación o conexión entre una sensación quizá desagradable y algo que sabemos que produce placer, ahí puede haber, digamos, una especie de conexión que imposibilite una respuesta adecuada para determinada emoción. Ahora, también hay quienes responden así como una recompensa a algo que hicieron bien, ¿no? Entonces, encontramos esas dos Sí, claro. perspectivas, ¿verdad? Este esquema de premio y castigo, ¿no? Que Ajá. desde niños aprendimos, porque a cuántos de nosotros no nos decían, si te portas bien, te Mm. mereces el helado, pero te portas mal, no va a haber helado, ni dulces, ni nada de esto. Entonces, desde ahí venía la asociación de premio y castigo. Y ahorita uno no sabe o no lo asocia porque no somos tan conscientes de esto, pero si uno se pone a pensar, ¿por qué uno justamente se va a lo dulce? O sea, ¿desde dónde viene esto de que yo me lo estoy pasando mal,
quiero dulce y a lo mejor yo sé que hay diferentes factores, como mencionabas ahorita, pues puede ser por diferentes causas, pero obviamente si de mí de niño me enseñaron que si yo me portaba bien iba a obtener el dulce, el pastel, el chocolate, pues obviamente ahorita de adulto si yo siento que hago las cosas bien, voy a buscar eso, o si las hago mal, igual es mi alimento de seguridad que yo aprendí desde la infancia, ¿no? Hay personas, por ejemplo, hablando de lo dulce, eh, que a mí me han comentado, ¿no? Es que yo siento el chocolate, un poco explorando, siento el chocolate como un abrazo, ¿no? Entonces, particularmente el chocolate, ¿no? No otro dulce, sino específicamente el chocolate. Entonces ahí digamos, la intención es explorar cuál es esta conexión entre el chocolate y la sensación y la idea de abrazo, ¿no? ¿A qué responde? Y quizá cuando la persona encuentra esa conexión, logra posibilitar otro tipo de respuestas, ¿verdad? Sí, claro. Y también pues hay que recordar que la cultura mexicana también desde ahí nos estamos influyendo para que todo sea un comer emocional, porque en México, ¿qué cosa no se celebra con comida? O sea, Mm. tenemos un cumpleaños, pues hay pastel. A alguien la ascendieron de puesto en el trabajo, hay taquitos o hay comida en específico, ¿no? Se llega el fin de semana y la carnita asada y nos pasan cosas buenas, vamos a festejar, pero si nos pasan cosas malas, igual la comida siempre está presente. Entonces, yo creo que tiene factores tanto desde la infancia como también la cultura influye mucho, ¿no? Y, y finalmente también, digamos, justo porque pertenecemos a una cultura donde la comida forma parte clave de la convivencia social, no perdamos de vista que muchas familias, incluso por el ritmo, solo se reúnen para cenar, comer, ¿no? Desayunar. Em, También hay que contemplar quizás que la alimentación por sí misma no es un problema, ¿no? Porque podemos pensar desde ciertas coordenadas, digo, bueno, ya no voy a comer tal cosa. No, no, no. Finalmente, el lograr un equilibrio en la alimentación también hace referencia a cómo comemos, ¿verdad? Entonces, de lo que hablamos acá es quizá de una manera de comer en la cual la persona no es consciente de por qué come así y entonces aparece más como un impulso, ¿no? Entonces, cuando uno logra cierta conciencia de su alimentación, puede comer, digamos, un poco lo que quiera, pero con responsabilidad y eso mismo le permite no sentir luego culpa por comer quizá un chocolate o cualquier tipo de alimento, ¿no? No se trata de criminalizar los alimentos, sino justo de colocarlos en su dimensión nutricional, ¿verdad? Sí, claro, y es que hay que saber que todo acto de comer emocional esconde un mensaje, básicamente, ¿no? Y hay que saber identificar, pues primeramente, qué me está queriendo decir mi comer emocional, de que ya me di cuenta que yo cuando estoy aburrido empiezo a comer, ya lo identifiqué, ok, pues a lo mejor la comida no es lo único que me va a liberar de esta emoción que estoy sintiendo. O estoy triste y me dan ganas del helado, bueno, ya sé que, o debo de empezar a identificar que, bueno, la emoción es la tristeza y a lo mejor la comida no es lo que me va a salvar, porque la comida finalmente es un curita, o es como cuando uno tiene gripe, tomarse un paracetamol. Es una solución a un síntoma que tenemos en ese momento, como decía ahorita Eric, pues es nada más como darnos un placer pues, instantáneo, momentáneo, pero no es la cura del problema. Eh, Tú decías que todo comer emocional oculta algo, ¿no? Podríamos pensar que esta forma de comer en realidad es lo que se observa, la parte visible. Entonces, uno habría de ir más allá y tratar de ver qué está detrás de eso, ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho sí es importante porque yo en la consulta siempre les explico a los pacientes que quieren empezar un tratamiento pues que sea más tipo biopsicosocial, más holístico, pues que finalmente el comer o el peso es nada más la puntita del iceberg. Ya abajo se esconde la parte psicológica, la parte cultural, la parte social, los problemas que cada quien tiene. Y a veces en que sí, nos esforzamos mucho por hacer una dieta, por llegar a determinado peso, pero no nos damos cuenta que eso nada más es la puntita y por eso muchas veces los pacientes vuelven a consulta y tienen este efecto rebote y piensan que las dietas no funcionan y no es tanto que sea eso, es que más bien no estamos aprendiendo a comer, no estamos aprendiendo a tratar las emociones, no estamos viendo que el tratamiento no nada más tenga su dieta, aprenda a comer bien y ya está, sino que la carga emocional es grandísima y también hay que saber pues tratarla. Incluso
digamos, identificar si ese comer emocional es personal o es aprendido en el contexto familiar. Es posible que determinadas formas de respuesta a situaciones, de comportamientos, hayan sido adquiridos en el aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, digamos, desde la teoría de sistemas, que hay diversos sistemas que se relacionan y son interdependientes. Entonces, la persona, el sujeto, en su dimensión individual, no está aislada de lo familiar, de los amigos, etcétera. Entonces, si logramos identificar, bueno, capaz que yo habitualmente no soy así, sino solo cuando estoy con mi grupo de amigos, ¿no? Digamos, yo habitualmente quizá me cuido, tengo una alimentación más o menos balanceada, pero cuando me voy con mis amigos de fiesta, ahí es cuando eso pasa a otro tono, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo a tener en cuenta y con lo cual se puede trabajar, ¿verdad? Sí, claro. Y también los amigos, pues es un factor importante, pero también la familia, porque también la consulta me ha tocado mucho es que yo hago el plan muy bien, pero luego mi familia no me apoya, o luego la familia está como que para qué haces dieta, o no seas payaso, come pizza, aquí hay, o sea, y es esa parte también familiar, y es lo que decíamos ahorita, o sea, por eso el tratamiento no se debe enfocar simplemente a lo nutricio, simplemente como que aspectos muy individuales, sino el todo junto, porque no vamos viendo que la alimentación es uno como persona de manera individual, sino que va a más aspectos y es como si abrieran los bracitos de que es que hay muchas cosas a donde apuntar y por eso el tratamiento, sobre todo de personas que ya identificaron que tienen un comer emocional, pues debe ser pues más de manera holística. Claro, ahí, bueno, la nutrición, la psicología, la parte médica incluso, ¿no? Y uno de los aspectos quizá que son importantes para quien se identifica en un comer emocional es buscar la motivación por la cual quiere revertir eso, ¿no? Ya sea una cuestión de estética, una cuestión de salud, una cuestión incluso social, ¿no? ¿Por qué? Porque eso al mismo tiempo, bueno, va a ser condición para que se comprometa al tratamiento y que pueda explorar más allá justo de solamente lo nutricional, ¿no? Sino abrirlo un poco más. Sí, claro. Y entonces, lleguemos a esa parte de si el paciente ya identificó que tiene comer emocional, entonces, ¿qué puede hacer para empezar a tratarlo? Bueno, yo diría en primera instancia buscar, ¿no? Ayuda profesional, pero más allá de eso, si quiere comenzar a hacer algo por cuenta propia, quizá hay técnicas conductuales y cognitivas que uno puede hacer en casa, ¿no? Quizá comenzar con un registro, a ver, voy a registrar qué como hoy, ¿no? Y luego de ese registro identificar si puede asociar justo cuando no es, digamos, hambre fisiológica, si puede asociarlo con alguna circunstancia en particular. Es decir, si previamente sucedió algo a partir de lo cual sintió esa necesidad de comer, ¿no? Y si esa situación produjo, además de la sensación, algún tipo de pensamiento específico, ¿no? Si tengo hambre, o si no como, tal. Entonces, buscar esas conexiones de las cuales hablábamos por cuenta propia, ¿no? Y quizá eso le ayuda en primera instancia, ¿por qué? Porque aminora un poco la ansiedad. Cuando uno se da cuenta de que lo que está haciendo de forma quizá reactiva o impulsiva tiene cierto control y cierta explicación, ahí baja un poco la ansiedad. Y luego ya quizá buscar atención, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, en primer lugar, esto que mencionábamos desde antes, hasta que no se vuelva consciente lo inconsciente, pues no podemos tratarlo, ¿verdad? En primerísimo lugar. Y esto que mencionas del registro también es importante. De hecho, es el primer paso que a veces tengo con algunos pacientes porque me dicen, es que yo sé que como por emociones, pero todavía no identifico qué. Entonces, es importante en primer lugar. Ya sé, porque uno siempre identifica que está comiendo de manera descontrolada o que está comiendo algo que le genera cierto por ahí cosquilleo de que es que yo sé que ya empecé a comer papitas, ya empecé a comer el helado y ya empecé a comer como que bastantes cosas, ok, hazlo, pero después analizarse a uno mismo. Y a veces es como que demasiado fuerte porque uno nunca lo hace, ¿no? Siempre las conductas son muy automáticas, pero en primer lugar detenerse y decir, ok, ¿por qué lo hice? Pues es que me acabo de pelear con tal persona. Ok, pues eso es algo importante, ¿no? Ok, esto pasó hoy.
y en 3 días después de que pasó esta situación, otra vez me peleé con alguien y otra vez ya identifiqué que empecé a comer. Entonces, allá tenemos como que una emoción clave que a lo mejor ya estamos identificando, ¿no? En primer lugar. Y algo que es también importante y que yo he encontrado en algunas usuarias, algunos usuarios, es que uno puede darse cuenta si está comiendo a partir de cierta emoción cuando luego hay culpa, ¿no? Es decir, uno puede comer por antojo y no sentirse mal por ello, ¿verdad? Incluso disfrutarlo. Pero generalmente cuando uno come y luego se da cuenta de que comió como una respuesta no controlada, generalmente hay culpa, ¿no? Eso es lo que yo he observado. Entonces, eso también puede ser como un pequeño indicio para decir, ok, acá está sucediendo algo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces ya tenemos como que el registro, tenemos el saber que si siento culpa, pues por ahí puede haber un mensaje oculto que aún no desciframos. Y ahora también está esta parte de que yo ya identifiqué mi emoción clave, ya sé que es el enojo, ya sé que es el aburrimiento. A mí me parece que ahí también, obviamente, esto de la mano con algún profesional, como mencionabas ahorita, pero también saber que el comer no es la única actividad que nos va a ayudar a liberar esa emoción. O sea, primeramente, saber que muchas veces es por una represión de emociones. Hay veces en que el hecho de empezar a externar que tenemos ciertas emociones, porque siento que hay muchas emociones que las consideramos como incómodas, o sea, por ejemplo, el enojo, nadie dice, es que estoy enojado, o sea, es rara la persona que acepta que está enojada o que acepta que está triste, también la tristeza es una emoción muy incómoda. A lo mejor es eso, o sea, primeramente, saber que la tristeza, pues hay que saber reconocerla, hay que saber abrazarla, porque no hay emociones buenas ni malas. De hecho, digamos, una de las estrategias cuando uno trabaja con emociones y sobre emociones con pacientes y personas eh, es identificar que cada emoción responde a algo y esa respuesta emocional tiene condiciones desde adaptación hasta de expresividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el enojo puede ayudarnos a identificar algo que nos desagrada y entonces nos permite luego poner ciertos límites a algo que no nos gusta, ¿no? Hay que decir, es cierto, que actualmente, digamos, cultural y socialmente, muchas veces es mal visto a alguien que se enoja, ¿no? Pareciera que tenemos que estar felices todo el tiempo, que no nos podemos molestar, ni estar tristes porque o somos tóxicos o somos débiles. No, la realidad es que toda la gama de emociones, cualquier ser humano la tiene, a veces en el transcurso de una semana, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entonces, por un lado, reconocerlas, tú decías muy bien, abrazarlas, que abrazarlas significa hacernos cargo de ellas, ¿no? Y cuando digo hacernos cargo es ser conscientes que, bueno, hay una situación, que una emoción se deriva de ello, que también hay pensamientos que uno asocia a determinadas circunstancias y emociones y que uno responde también conductualmente, ¿no? Digamos, es todo, como todo ese abanico, ¿no? Si uno logra crear conciencia de eso, es posible que esté en condiciones de buscar otras formas de responder a esas circunstancias, lo que tú decías, ¿no? Buscar otras maneras de expresividad, ¿verdad? Sí, claro, por ejemplo, si yo estoy aburrido, pues ya sé que también puedo hacer otras actividades que me llenen además de comer, ¿no? Hay a quien le funciona a lo mejor salir a caminar, ver el atardecer, platicar con una persona. Si ya sé que estoy triste, pues a lo mejor lo que me hace falta es, en vez de esconderlo, pues aceptar la emoción, platicarlo con alguien si es lo que me hace falta. Así pues podremos darle como que el ejemplo con cada emoción, pero aquí también es importante hacer hincapié en que a veces uno puede identificarlo y a lo mejor darle solución a uno mismo, pero también hay que reconocer que a veces que las emociones pesan demasiado y que es aquí la importancia de buscar pues también ayuda profesional. Y tomar en cuenta que en una situación o en una circunstancia la respuesta emocional es solo una parte de un todo también, ¿no? Entonces, yo puedo realizar algunas actividades que sustituyan, por ejemplo, el comer, pero si esa circunstancia es, digamos, tan pesada o genera tanto impacto que no solo con realizar una actividad me es suficiente, entonces debo buscar esa atención integral, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, pues esto será todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho y así como les dijimos,
Si sienten que necesitan ayuda, que ustedes no pueden solos con la emoción que están sintiendo, ya identificaron que hay un comer emocional detrás, de verdad acérquense con un profesional, el que sea de su agrado, con el que se puedan expresar y que puedan formar un vínculo pues bueno, tanto de profesional como hacia el paciente. Y bueno, tratar toda esta parte de comer emocional, porque a veces pensamos que el problema es más nutricio, cuando la parte, pues ya dijimos ahorita, el iceberg, lo que esconde debajo, es muchísimo más grande. Entonces, muchas gracias, Eric. Gracias, Diana, y bueno, gracias por escucharnos y observarnos. Entonces nos vemos en un siguiente episodio de otro podcast. Síganos porque vamos a seguir subiendo mucho contenido al respecto y bueno, muchas gracias a todos.